Bueno, seguimos un poco con lo que dijo Santiago, pero llevándolo bien a la práctica en entrenamiento oncológico, con Lorena Díez, que es directora de hospitales de la Fundación Aladina en España, una fundación que facilita, digamos, que sostiene el trabajo de psicólogos en distintos hospitales de España, y con Leire Collazo Zavala, que es psicóloga especializada en psicooncología, cuidados paliativos y clínica psicosomática. Ella trabaja en la unidad de oncología infantil del Hospital Universitario Cruces a través de la Fundación Aladina, y en la unidad de hospitalización domiciliaria y cuidados paliativos a través de la Cuadri del hospital. Y colabora en varios proyectos de salud mental infantil. Bueno, los dejo con ellas. Gracias, chicas. Gracias. Muchas gracias, Teresa. Bueno, pues buenas tardes a todos, buenas noches en España. La verdad es que después de la ponencia anterior os venimos a hablar de la atención virtual un poco asustadas de lo que puede suponer, pero bueno, también para contaros los beneficios en el plano de la oncología, ¿no? Por lo menos los que nos han supuesto a nosotras dentro del periodo de pandemia. Muchas gracias a tu organización de la Fundación por estas jornadas tan estupendas, y a Teresa en concreto, que siempre admiro su capacidad de conectar a personas de diferentes partes del mundo con tanta facilidad, ¿no? Bueno, pues Lorena y yo os vamos a contar cómo nos hemos reinventado para estar junto a los niños oncológicos y sus familias durante estos tiempos de pandemia, ¿no? En donde para estar cerca, pues todos hemos tenido que traspasar lo físico y cultivar el vínculo desde otros lugares. Y de esta forma, en lo virtual, nosotras hemos descubierto nuevas maneras de seguir al lado de estos niños y sus familiares para continuar ayudándoles en el transitar de esta enfermedad. Estas somos nosotras, que como comentaba Teresa, Lorena es la directora del área de hospitales de la Fundación y yo soy una de las psicólogas del equipo de psicología de la Fundación. Y bueno, pues desde Aladina lo que intentamos es proporcionar un acompañamiento tanto psicológico como lúdico para todos los niños que están transitando la enfermedad del cáncer y para sus familiares. Entonces, yo os hablaré de lo primero, basado en mi experiencia en el Hospital de Cruces, en el norte de España, y Lorena os contará pues el estupendo programa lúdico que ha organizado y montado con tanto esmero para acompañar a los niños en la parte más lúdica. En la parte del acompañamiento psicológico, bueno, pues de forma repentina, como nos ocurrió a todos, los psicólogos tuvimos que salir del hospital y continuar haciendo las psicoterapias de forma virtual. Personalmente, yo siempre había pensado que las terapias online con niños no eran viables, porque pues en ellos el juego, el dibujo, el cuerpo son la columna vertebral del encuentro, y cómo dibujar a través de una pantalla o cómo jugar, ¿no? O cómo representar el fordá, el escondite, la mirada, la presencia, cómo hacer esto sin la presencia. Y si esto ya me parecía difícil en general en el apoyo psicológico a los niños, pues todavía más aún en el contexto hospitalario de la oncología infantil, ¿no? Porque pues aquí a menudo la contención ocurre desde la presencia a pie de cama, a veces una compañía en silencio, a veces desde la observación, en el pase de visita del equipo hospitalario. También a veces las intervenciones psicológicas tienen gran valor cuando son pequeñas intervenciones de pasillo o cuando se da en una sala de espera o cuando los psicólogos estamos dentro de las consultas médicas ayudando al niño y a la familia en la elaboración y la comprensión de la información médica, de su diagnóstico o del tratamiento que le va a conllevar. Y bueno, pues por lo menos en mi equipo hospitalario hacemos un trabajo muy conjunto entre el médico y el psicólogo, y desde el inicio hacemos consultas médico-psicológicas en el que hay un trabajo muy conjunto y un intento de cuidado integral, ¿no? Entonces, bueno, pues cómo hacer estas cosas sin estar suponía todo un reto. Pues también para poder estar en momentos, ayudar al niño en el desarrollo de recursos para poder afrontar momentos de pinchazos o pruebas dolorosas.
Pero bueno, pues en este reto la verdad que desde el inicio sentí que si había confianza y me disponía a descubrir, con los niños seguramente encontraríamos la manera de seguir cerca y de crear conjuntamente, ¿no? Entonces, para ilustrar todo esto, para comenzar, os traigo un cuento que me dio y me leyó una paciente, muy maravillosa, la verdad, que se llama El cántaro roto. Y dice así: en una aldea pequeña situada en pleno desierto, vivía un hombre que cada mañana traía agua desde un manantial, ubicado a unos pocos kilómetros de distancia. Colocaba 2 grandes cántaros a ambos lados de una gruesa barra de madera que apoyaba en sus hombros. Y así, con la alegría en el cuerpo y una sonrisa en el alma, comenzaba un camino que siempre era el mismo. Tardaba más o menos 1 hora en llegar hasta el manantial, y una vez allí se sentaba un rato a descansar, para después llenar los 2 cántaros e iniciar el camino de regreso. Aunque eran parecidos, había una diferencia importante entre ambos recipientes. Uno cumplía a la perfección su trabajo, pues mantenía toda su agua intacta durante el trayecto, y sin en cambio el otro, debido a una pequeña herida en uno de sus costados, iba perdiendo agua durante el regreso. Tanta que al llegar de nuevo a la aldea había perdido la mitad de su contenido. Este último cántaro, conforme pasaban los días, se sentía cada vez más y más triste, pues sabía que no estaba cumpliendo con su trabajo. Y aún así no entendía por qué su dueño no lo arreglaba o directamente lo sustituía por otro. Quizás, pensaba, esté esperando el momento en que me rompa totalmente para cambiarme por uno más nuevo. Y así pasaban los días, y las semanas, y los meses, y sobre todo los pensamientos de un cántaro que cada día se sentía menos útil. Llegó el día en que ya no pudo aguantar más, y aprovechando que el aguador lo abrazaba entre sus manos para llenarlo de agua, se dirigió a él. Me siento culpable por hacerte perder tiempo y esfuerzo. Te pido que me abandones y me cambies por otro cántaro más nuevo, pues ya ves que yo soy incapaz de servirte como debiera. ¿Qué? Contestó extrañado el aguador. No te entiendo. ¿Por qué dices que no me sirves? ¿Acaso no te has dado cuenta de que estoy roto y voy perdiendo la mitad del agua durante el camino de vuelta? El aguador, conmovido, mostró una pequeña sonrisa, le abrazó en su pecho y le dijo en voz baja: no eres mejor ni peor, simplemente eres diferente y justamente por eso te necesito. El cántaro no entendía nada. Y el aguador le dijo: mira, vamos a hacer una cosa. Hoy, durante el trayecto de vuelta, quiero que te fijes a qué lado del camino crecen flores. Este cuento, que principalmente me recuerda a muchos de nuestros niños en su vivencia del deterioro que le impone la enfermedad, hoy también me hace pensar en la ruptura que se dio en nuestra asistencia presencial en los hospitales. ¿Cómo evitar que el agua, si lo comparamos con el manantial emocional que emerge en esta situación oncológica, pueda ser contenido y recogido por nosotros, pese a la grieta de la no presencia? Por mi parte, la verdad que conté con la inmensa suerte de tener un equipo médico que se dispuso a encontrar formas creativas de seguir haciendo un cuidado hospitalario integral en el que los psicólogos estuviéramos muy implicados y hacíamos pues reuniones diarias de manera virtual, me sumaba virtualmente a momentos complicados, algunas de las consultas médicas, intervenciones dolorosas, y acordábamos en el caso por caso como una manera minuciosa de poder hacer un cuidado integral de un equipo coordinado, ¿no? Pero por esa grieta se nos escapó mucha agua. Eso era inevitable. Y también, como cuenta el cuento, esa agua nos permitió que crecieran algunas flores. Y de eso es de lo que os vamos a hablar. Porque, de hecho, ahora nos encontramos en el momento de buscar la manera de preservar aquellas flores, ¿no?, que se han creado durante este tiempo de asistencia virtual. Por la parte psicológica, la verdad que cuando en la atención del apoyo psicológico en oncología infantil
los tiempos de la psicoterapia están muy vinculados a los tiempos médicos y al calendario médico, ¿no? A menudo vemos niños que vienen de 1 o 2 horas en coche de distancia desde sus casas y no vienen al hospital para ver a los psicólogos, ¿no? Nos ajustamos los psicólogos a los tiempos médicos, al calendario, pero no siempre el sufrimiento psicológico se ajusta al calendario médico. Y no siempre cuando la terapia es más intensiva y viene más veces es cuando más nos necesitan, ¿no? Entonces, al pasar la atención al modo virtual, eso nos ha permitido poder regular los tiempos según lo que cada paciente necesita y poder, pues, hacer unas frecuencias de sesiones mucho más ajustadas a lo que creemos que cada uno necesitaba en cada momento. Y eso ha sido todo un descubrimiento, la verdad. También nos ha permitido traspasar las distancias, por supuesto, ¿no? Eso lo hemos vivido todos. Y, por ejemplo, en niños que quizás, por ejemplo, una niña en fase terminal, muy malita, cuyo sueño era pues conocer caballos y, bueno, pues montar a caballo, ojalá, y eso no era posible. En Aladina, que tenemos un taller de terapia de caballos, que os contará después Lorena, siempre ha sido presencial y no nos planteábamos quizás poder hacer estas cosas de manera online. Pero al hacerlo online abre la puerta para que otros niños que antes no podían participar, pues ahora puedan. Otra reserva, aparte de la mía. Luego también nos ha permitido, vemos que algunas de las flores que han surgido con esto han podido ser que el paciente y la familia, el niño y la familia, es quien regula el encuentro con nosotros, ¿no? Porque al final cuando estamos en el hospital entramos en la habitación y aunque siempre se pida permiso para entrar y para poder estar, hay algo que es muy invasivo en el encuentro. Y cuando lo que se acuerda son videollamadas o llamadas telefónicas, el paciente tiene también más libertad de poder coger, ¿no?, el teléfono. Le permite regular el encuentro también como él necesita y con más libertad, ¿no? Y bueno, pues también en esto que se comentaba en la conferencia anterior, ¿no? Comentaba Guillermo de que ahora pues el encuentro que supone ir al cole, estar con los demás niños, el encuentro grupal, estos niños que por el tratamiento no lo pueden tener, al entrar en el mundo virtual han podido acceder a poder ser uno más de la clase, a ellos también poder estar conectados, ¿no? Y que pues esta manera les haga también poder ser uno más. Y bueno, pues también nos ha descubierto maneras en lo psicológico de acompañar a los niños pues a través de vídeos, a través de audios, ¿no? Y os traigo la narración de una mamá que quería contar un poquito cómo había sido su experiencia con su hijo de 3 años, con que fue diagnosticado en plena pandemia y el apoyo psicológico que recibió fue online. Hola, soy Amaya, soy la mamá de Martín y bueno, yo os voy a contar un poquito cómo vivimos la atención psicológica, en este caso con Leire, respecto a Martín. Nosotros, hablo nosotros en plural por así y por mí, creo que intentamos tirar bastante de Leire porque creo que no tardó una semana o 2 semanas de diagnóstico de darnos cuenta de que había muchas cosas que nos quedaban muy grandes para explicarle a Martín porque ni sabíamos cómo y por otro lado creo que es una situación que nos venía entre comillas muy grande. Entonces recuerdo perfectamente pues que le íbamos comentando a Leire los problemas o las cosillas que le veíamos a Martín y entonces a través de cuentos, recuerdo perfectamente el cuento del elefante Roberto, pues Leire se lo contaba por audio y si nosotros todas las noches a Martín le leíamos un cuento, pues le poníamos el cuento del elefante Roberto contado por Leire. Ya Martín ya se fue familiarizando con su voz, además siempre sonreía cuando lo oía porque creo que entendía lo que le estaba pasando y así fuimos contándole, ella tanto nos dio pautas para contarle pues cuando se le iba a caer el pelo y poquito a poco cuando ya iba entrando ya sin más confianza empezamos las videollamadas, cosa que le vinieron súper bien, que había muchísimos días que preguntaba a ver cuándo iba
cuando iba a tener videollamada con Leire, porque Leire sí entendía y le sabía explicar muy bien cómo él se sentía, que ni siquiera nosotros éramos capaces de comprenderlo. Pues quizás los niños, como se decía también antes, pues nacen ya en la era virtual, ¿no? Muy familiarizados con todo esto y para ellos no es tan nuevo como para nosotros. Y de ahí pues también las videollamadas, que a mí me parecía que podían ser un mundo, para ellos era algo como muy más, con lo que estaban más familiarizados, ¿no? Y también se podían dar algunos encuentros de terapias pues grupales entre varios niños, o sesiones que quizás si no hubiera habido la herramienta virtual no sería posible, porque están con las defensas bajas, no se podían juntar unos con otros y de esta manera sí que ha sido posible. Entonces, bueno, pues hay algo también aquí de que los niños, pues aunque sean pequeños, pues también tienen sus momentos en los que están más receptivos, ¿no? Quizás estos cuentos que cuenta la madre de Martín, que yo le contaba que tenían que ver con cómo que era para ayudar a Martín a que pudiera entender cómo él se siente, cómo se sentía en cada momento, pues también él ahí podía elegir su momento de escucharlos, cosa que cuando es algo presencial, que no se envía en formato de un audio, pues no es posible. Entonces, bueno, pues afortunadamente a día de hoy en la asistencia psicológica pues ha pasado de nuevo a ser un encuentro de forma presencial y lo virtual ha quedado como un buen complemento. La verdad, todo un descubrimiento que nos abre muchas posibilidades y que sumado a lo presencial, no sustituyéndolo, pues nos permite llegar más lejos y más veces, ¿no? De hecho, ahora pues hacemos como un mix en muchos de los casos en los que complementamos la asistencia presencial del hospital con algunas cosas virtuales que vemos que son de gran ayuda. Y bueno, pues aquí somos conscientes de que tenemos una situación privilegiada donde normalmente contamos con medios para poder hacer estos encuentros virtuales, que no en todos los sitios es así. Y cuando familias no han podido tener ordenadores o móviles, hemos tenido posibilidad de donárselas, o sea que el encuentro siempre ha sido posible de forma virtual. Esa parte creo que somos privilegiados. Y bueno, pues como decía, en la parte lúdica se han descubierto también pues muchas de estas flores que ha dejado el agua y entre ellas está el programa Juntos desde Casa que os doy paso a Lorena para que os lo cuente. Bueno, pues nada, contaros un poquito que, como os ha contado Leire, lo más importante para la Fundación Aladina justo cuando ocurrió el COVID era, por un lado, que el apoyo psicológico era fundamental y las familias lo necesitaron mucho más. De hecho, nuestras psicólogas están agotadas de esta etapa que ha sido, si antes trabajaban duro, ahora han trabajado el doble. Y en nuestro caso, que somos, bueno, pues en este caso para Fundación Aladina y para los que no nos conozcan, nosotros estamos con los niños a pie de cama desde el inicio de su enfermedad oncológica hasta el final de ella, sea cual sea su desenlace. Entonces, en este caso, a nosotros no nos dejaron estar dentro de los hospitales. Se nos hizo durísimo porque no sabíamos muy bien cómo, pues, qué hacer. Así que se nos ocurrió este proyecto Juntos desde Casa, que comenzó con 15, 20 pacientes, que son los que teníamos más a mano, creando talleres virtuales. En este caso podéis ver que hay talleres, bueno, pues terapias con perros y caballos. Con perros las hacíamos dentro de los hospitales, con caballos nunca la habíamos hecho y se convirtió en virtual. Y hay mucha gente que preguntaba, pero bueno, ¿en qué consiste? ¿Qué podéis hacer, no? Y lo que parece que no puedes hacer nada es todo lo contrario. O sea, jugamos un 3 en raya con perros, preguntas y respuestas de todo tipo. Bueno, pues todas aquellas cosas que no te puedes ni imaginar, lo hacíamos con estos talleres, ¿no? O con estas terapias. Y luego fuimos creando más talleres a medida de que el volumen de pacientes se fue incrementando porque era una necesidad increíble la que los pacientes y las familias tenían. Porque si para un paciente oncológico es estar encerrado en un cuarto desde que tiene el inicio de la enfermedad hasta que puede llegar a casa, eso es algo que están muy habituados. Con el COVID fue mucho peor porque desgraciadamente solo podían estar con un miembro de la familia. Entonces, ver que en distintas horas, porque tanto para el familiar que estaba 24 horas con el paciente como para el paciente, dependiendo de la edad, era muy pesado estar siempre constante con la misma persona, sobre todo para los adolescentes, pero incluso para los niños más pequeños.
que nosotros fuésemos como el aliento, ¿no? Esas horitas, esas 4 horas, 5 horas al día, en las que nosotros les ofrecíamos un taller de misterio, les ofrecíamos un taller de zumba, que era hacer ejercicio, o a lo mejor una manualidad para los más chiquititos, hacer un taller de cocina, donde, bueno, pues les enseñábamos a hacer un pastel de chocolate en 15 segundos en un microondas, cosas sencillas, o un taller de musicoterapia, donde un paciente se desahogaba a través de la música y sacaba también su interior, que, bueno, pues para muchos sabréis que psicológicamente la música ayuda muchísimo, así que... Y en esos talleres que fuimos creando y que comenzamos con pacientes solo de la Comunidad de Madrid, al final se convirtieron en atención a todos los pacientes oncológicos de distintas comunidades de toda España, Barcelona, Bilbao, Valencia, Galicia, ni os podéis imaginar. Y luego nos dimos cuenta que había una necesidad brutal debido al COVID para los papás e incluso para algunos hermanos. Que, bueno, había tiempos que los pasaban juntos en casa y había tiempos en los que solamente estaba la mamá y el paciente en el hospital. Y digo la mamá porque normalmente solía ser la mamá, porque el papá estaba trabajando. Entonces, en este caso, lo que hicimos y consideramos que era fundamental es darles un tiempo también en los que poder relajarse a las mamás. Si nosotros estábamos atendiendo a pacientes oncológicos, pues que en ese mismo momento se atendieran a las mamis. Y ahí se crearon momentos de talleres de mindfulness, talleres de zumba y talleres de, bueno, pues de yoga también que vimos. Y lo cierto es que hemos trabajado más de lo que trabajamos cuando no existía el COVID. Hemos atendido con muchísimo amor y cariño a todas estas familias. Hemos aumentado, empezamos con 20 y tantos pacientes y atendemos a más de 200 pacientes semanales de toda España, y para nosotros fue fundamental darnos cuenta que las redes sociales en un mismo momento podíamos estar atendiendo a muchos niños al unísono, de distintas edades, de distintas partes de España, que se conocían, que luego hablaban entre ellos, que después se volvían a ver en otros talleres y que nos dimos cuenta también que se creaban vínculos de unión, que para nosotros es lo más importante. Para la DINA es que seamos una familia desde el inicio hasta el final y poder estar con ellos. Es cierto, como os contaba Leire, que nos brindó la posibilidad de que pacientes en paliativos pudieran vivir últimos deseos, por así decirlo, en este caso de la paciente que pudo conocer la experiencia y vivirla virtualmente con caballos. También lo hicimos con pacientes que deseaban en sus últimos días poder tener la posibilidad de tener un perrito o la sensación de tener un perrito cerca, como hubiesen querido tener una mascota y jamás la pudieron tener. También lo hicimos así. Y según el COVID se fue, no nos dio la posibilidad de poder entrar a los hospitales, por desgracia, y todavía seguimos sin poder estar, pero sí nos dio la posibilidad de poder hacer actividades fuera del hospital con aquellos pacientes que conocimos virtualmente, no habíamos tenido la posibilidad ni los lazos de unión, pues ese acercamiento, y más los países latinos somos así, ¿no? De poder acariciar, abrazarnos, bueno, pues con todas las protecciones, mascarillas. Hicimos salidas fuera al exterior, que es lo que creamos después, y bueno, pues fuimos a montar a caballo, pudieron vivir las terapias con perros en un jardín grande, pudimos hacer visitas a campos de fútbol, pues a clubes de fútbol como el Real Madrid, pudimos ir a ver un parque temático o a hacer actividades de todo tipo, por supuesto, como veis, con mascarillas, sabiendo que ninguno estábamos infectados de COVID, con todas las protecciones habidas y por haber, con sus papis que nos acompañaban, porque al principio estábamos todos un poco también a la expectativa de que iba a suceder, ¿no? Pero todo fue fantástico y de hecho ahora que seguimos sin poder estar dentro de los hospitales y que esperemos que el COVID nos lo permita pronto, pues estamos fuera haciendo actividades con ellos y virtualmente. Al final, pues lo que nos hemos dado cuenta es que las redes sociales sirven para
en este caso, que las familias que lo han pasado mal psicológicamente porque no han podido estar con sus seres queridos cerca, se sintieran queridos, atendidos psicológicamente, lúdicamente por entidades como Aladina, que se reinventó para poder hacer esto y que al final nos hemos dado cuenta que probablemente hay una parte que se quede virtual y otra parte que se quede presencial en los hospitales cuando podamos volver, pero que al final no deja de crear ese vínculo de unión con las familias, esa atención desde el minuto 1 que ingresan. Nosotros de esa misma manera también hemos podido hacer ayudas, como seguimos haciendo, donando pelucas, como seguimos donando y atendiendo a cada paciente y a sus familiares en todas las necesidades que han ido surgiendo, porque nos ha dado la posibilidad de conocerles y de estar ahí con ellos. Es cierto que normalmente cuando desgraciadamente desaparecen porque, bueno, pues algunos van a un mundo más bello, como queremos llamarlo nosotros, y para los que somos creyentes más, normalmente les acompañaríamos en los tanatorios, estaríamos con las familias y eso el COVID no lo permitió. Nos lo ha permitido ahora en estos últimos fallecimientos, pero sí que lo que intentamos es a aquellos que desgraciadamente pues fallecieron en casa, los acompañamos a las familias y a los pacientes en esos días también y nos acercamos con todas las protecciones, pero sí lo hicimos porque creíamos que era fundamental no abandonarlos en esos duros momentos de vida y que las familias tanto lo necesitaban. Así que eso creímos que era fundamental y que debíamos de estar. Y luego, por otro lado, hemos descubierto que este mundo virtual nos donó un montón de empresas donde salió su parte más generosa y más bella que todos tenemos en los momentos más duros. Y fue que hubo muchas familias que no tenían recursos, que no tenían ordenadores, no tenían tablets, no tenían móviles para poder charlar con sus familias, porque muchas no eran ni siquiera españolas, eran de otras partes del mundo. Y esa posibilidad de brindarnos esas tecnologías que nos las brindaron muchísimas empresas fue lo que generosamente pudimos donar a muchísimas familias y con lo que ellos pudieron estudiar, poder ver a sus familiares, poder unirse con nosotros o por una videollamada de WhatsApp o por una plataforma como Zoom, como Team, para poder estar pues, en talleres de magia, en talleres musicales, en un taller de cocina, en tantas y tantas cosas que realmente no hubiésemos podido hacer si no es por esa generosidad. Incluso en esos momentos tan duros donde mayor necesidad hubo para muchos médicos para tener que ir a atender a familias a los hogares, también nos brindaron muchas empresas coches con los que poder llevar a médicos. O sea que eso para nosotros fue pues una ventana increíble donde, por desgracia, en donde mayor sufrimiento ocurrió, que fue con el COVID, te das cuenta que la mayor de las generosidades. Así que ahí sí que para Aladina y yo creo que para muchas entidades nos sentimos muy afortunados de saber que había tanta gente detrás, tan generosa, ayudándonos y que no desaparecieron, sino que al contrario, que se unieron a nuestra causa y nos ayudaron. Entonces sí que es verdad que las redes sociales tienen mucho peligro y que desde muy pequeños están enganchados a tablets y a ordenadores, pero también es cierto que para un niño oncológico encerrado 24 horas o para un papá, pues yo creo que nosotros le sacamos partido a lo positivo de las redes sociales y a lo necesario, que era que las familias y los niños pudiesen ver a sus seres queridos, poder conectarse con ellos y poder hacer actividades donde para esas mamás que llevaron tanta carga emocional pudiesen desconectar y sus hijos estuviesen entretenidos y que nosotros pudiésemos darle en ese momento lo que ellos necesitaban. Y igualmente para esas mamás que tuviesen esos momentos de respiro para ellas y de relax, que también son las
grandes campeonas ahí luchando a diario y también necesitaban su tiempo. Es cierto que nos ayudó para muchísimas cosas. Tuvimos padres en momentos muy graves en UCI en los que sus hijos iban a fallecer y nos pedían, recuerdo una mamá, un momentito de alivio y de descanso en un taller de yoga o de relajación para olvidarse lo que estaba viviendo de sus últimos días con su hijo que finalmente falleció. Y esa red social, esa plataforma que les brindamos, les sirvió para eso. O sea que lo que parecía que en un primer momento no íbamos a poder estar ahí, fue todo lo contrario. Les brindamos el apoyo hasta en los más difíciles y duros momentos. Hubo pacientes que, para nosotros los niños, tratamos a niños oncológicos pediátricos, pero un niño con 21 años que haya entrado en un hospital pediátrico oncológico sigue estando en unidad oncológica pediátrica. Y en este caso, por ejemplo, vivimos el caso de un niño que era de Marruecos y que desgraciadamente no solo tenía enfermedad oncológica, sino también cogió el COVID y no podía salir de su cuarto y no podía estar acompañado por nadie en este caso. Entonces, que él pudiese conectar con sus familiares, charlar desde un teléfono móvil que le pudimos facilitar, porque era una familia de falta de recursos, hablar con sus familias, chatear con sus amigos, conectarse a los talleres, fue fundamental. Así que para nosotros el reinventarnos, porque al final cuando existen estos momentos en los que no sabes qué va a ocurrir, es cuando mayor fuerza tienes que sacar y ver qué posibilidades tenemos para poder ayudar. Vimos que fue fundamental y de hecho nos sentimos felices de poder brindar este apoyo a las familias y que ahora sean ellas las que nos escriben directamente a nuestra página web de Aladina para solicitarnos: oye, hemos escuchado que estáis haciendo estos saberes, por favor, os podéis poner en contacto con nosotros. Fue fundamental. O sea que, bueno, pues daros las gracias a que nos brindéis esta posibilidad de enseñaros este trabajo que desde el minuto 1 que existió el COVID y que no nos dejaron entrar, reinventamos, hicimos y creamos con la mayor de las ilusiones y donde nuestro equipo de psicólogas lo han dado todo y han trabajado más de lo que normalmente harían y el equipo de hospitales, yo a la cabeza, pero sobre todo un montón de gente que tengo ahí al lado mío. Bueno, no somos tantos. Carlos, Gema, Laura, Elena, que hacen deporte online también con nuestros niños y bueno, pues fuimos a la cabeza y de cabeza, mejor dicho, a darlo todo 100% por estos niños y estas pacientes y estas familias que para nosotros no es nuestro trabajo, sino es nuestra propia vida. Así que gracias por la invitación. Bueno, muy linda la presentación, la verdad que un excelente trabajo que nos abre posibilidades a nosotros. Hay una pregunta que era para Leire, porque entró cuando estabas hablando vos, de cuánto tiempo duran las actividades lúdicas. Supongo que se referirá a las sesiones virtuales. Eso, Lorena, es la que... Pues las sesiones virtuales duran 45 o 50 minutos. Bueno, normalmente por Zoom, por ejemplo, te puede durar 50 minutos. Cuando vemos que la plataforma se cae, porque dura eso, normalmente la ampliamos otros 50 minutos más o 45 o 25, depende de lo que nos permita en este caso la plataforma. Pero teniendo en cuenta que esos 50 minutos es de una terapia de perros, pero después tenemos otros 50 minutos, una hora y pico después o media hora después de un taller, otros 50 minutos, o sea que a lo largo del día hay muchas actividades diferentes, siempre por la tarde, quitando una terapia de caballos que tenía que ser durante el día, porque por las mañanas los niños están en tratamientos médicos y también están en el cole, que es obligatorio, que aunque hubiese pandemia había colegio, y por la tarde es cuando tienen sus horas, o sea que siempre pues de 4 a 8, que eran las horas que nosotros le dedicábamos de lunes a viernes a esa atención. Ah, qué bueno, como que estaba, digamos, vos, Lorena, coordinaba las actividades de los distintos terapeutas de los distintos hospitales. Exacto.
Muy, muy bueno, la verdad que excelente. Hay otra pregunta que preguntan con los adolescentes, ¿no? Que muchas veces se niegan al tratamiento psicológico y que con la virtualidad a veces más todavía. ¿Cuál es la experiencia de ustedes? Pues bueno, yo diría que la verdad que bastante buena. Creo que mantenido en el tiempo lo virtual desde el plano psicológico se va empobreciendo, que hemos como llegado ya al final de los tiempos de pandemia con muchas ganas de, bueno, al final de los tiempos virtuales, ¿no? De las psicólogas, porque lo demás todavía no está, pero bueno, como con ganas de retomar lo virtual, tanto por parte nuestra como por parte de, perdón, lo presencial, por parte de ellos. Pero sí que es verdad que con los adolescentes ha sido interesante, porque también se crean muchos momentos de intimidad, ¿no? Y a veces en el hospital pues no hay tanto. Y sí que la privacidad y la intimidad en la adolescencia es fundamental, ¿no? Y entonces de ahí ha sido muy interesante. Ah, Yo qué diría que interesante. es bastante buena, sí. Como que tenían adherencia al tratamiento psicológico por esta cuestión de tener un espacio para ellos. Quizás estoy mirando si hay alguna otra pregunta, pero me parece súper interesante esto de que quizás para el adolescente tener un espacio en su misma casa, los que tienen, digamos, en nuestra situación de nuestro país, a veces las condiciones de vivienda no ayudan a que los chicos tengan como la intimidad en un espacio y también, como decía Lorena, lo dijiste vos, Leire, que es difícil que los chicos tengan un dispositivo propio, por ahí con el celular lo pueden hacer, ¿no? Sí. Que lo podían bajar. ¿Ustedes qué plataforma utilizan para las sesiones virtuales? Normalmente utilizamos Zoom, pero es verdad que al principio, y sobre todo para familias que no tenían mucha conexión a Internet, que era lo difícil, todo el mundo tiene un celular, con lo cual por WhatsApp, por videollamada de WhatsApp. Porque eso era muy fácil, porque te puedes conectar en cualquier lugar e incluso porque por videollamada de WhatsApp no tenían ningún problema, ni se colgaba, ni se cortaba, que por ejemplo con plataformas sí ocurría. A veces se nos han caído, el Internet, pero se nos ha caído a nosotros y se les ha caído a la familia, o sea, dentro del hospital o en su casa, y hemos tenido que reconectarnos. Pero bueno, sí, eso, lo más cómodo fue al principio por videollamada de WhatsApp. Aquí alguien pregunta de la posibilidad de compartir el cuento que leíste, Leire, del Cántaro, que le pareció excelente y muy reflexivo, o cualquier otro cuento. No sé cómo hacer para la compartida. Yo diría que la persona que lo quiere... Este cuento forma parte de un libro de cuentos que me regaló una paciente, porque es que a través de los cuentos a mí se me genera algo muy bonito con los pacientes en el formato online, de narrar cuentos, de escuchar, bueno, ahí se genera algo muy bonito. Y este es de este cuento, que es de Luis Montero, que la verdad es que os recomiendo mucho, que se llama Cuentos para Pensar. Ay, y uno de ellos es el favorito de la niña que me lo regaló. Bueno, verán si lo pueden conseguir, excelente, la verdad, muy lindo el trabajo y me pareció excelente esta cuestión de enviarle cuentos para empezar a hacer un vínculo y generar confianza para ir queriendo tener el encuentro, ¿no? Como cómo construir ese vínculo con los chicos cuando no los podemos conocer virtualmente, que es mucho más complejo, y esta intermediación de los cuentos. Bueno, felicitaciones porque maravillosa herramienta. Sí, de todas maneras lo digo aquí, que si no consiguen el libro o cualquier cosa, nos escriben al mail ahí estaba el mail de Leire, pero si no me escriben y yo le reenvío a Leire, la copio a Leire y lo pongo en contacto. Bueno, les damos las gracias y las dejamos ir a dormir, y para ustedes es tardísimo. Muchísimas gracias por su participación, ha sido un gusto escucharlas y la verdad que quedan seguramente muchas preguntas sobre los talleres que son súper interesantes. La verdad que el taller, me quedé pensando cómo era el taller con caballo, si era virtual y cómo lo hacían virtualmente, ¿no? Porque... Bueno,
Yo encantada de que me escriban un correo electrónico, cualquiera que tenga dudas o que quiera saber, y yo les explico, porque de hecho hemos tenido la posibilidad, gracias a Nokia, que es una empresa, vamos a poder utilizar un sistema nuevo que han sacado ellos, que se llama Duo, y que da la posibilidad de que encima de tener un taller virtual que nos vemos por una pantalla, sea como más la sensación de ponerte unas gafas virtuales y que sea mucho más táctil, que parezca que el caballo está contigo, e incluso si estuvieses ingresado en casa y tus padres o tus hermanos pasando la Navidad en casa y tu mamá contigo en un hospital, por ejemplo, la sensación de estar todos juntos cenando, aunque sean distintos sitios, con un sistema que lo han puesto en funcionamiento ahora y que nos han dado la posibilidad de probar. Y lo hemos probado con tarepes también de caballos. Así que cualquiera que tenga cualquier duda, que me escriba, yo encantada les explico. Perfecto, muchas gracias. Como va a quedar todo online, van a buscarle el mail y seguramente recibirán muchas consultas. Les agradecemos un montón su participación. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un beso grande, de verdad.